Brasil es uno de los destinos más buscados en los viajes de turismo, por ser famoso por sus carnavales de río, por sus playas y por su alegría contagiosa. Es un país que tiene todo para ofrecer: centros comerciales, monumentos como el famoso Cristo Redentor, que se ha vuelto un emblema de este país. Y hoy conoceremos una de las curiosidades que hacen tan especial este país. Hola mi gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida un día más al canal y hoy les traigo un video de curiosidades sobre Brasil. Un video muy interesante y sé que les va a encantar, sobre todo a mis seguidores de aquí de Brasil. Espero que se suscriban al canal, me dejen su like si les gusta y me compartan muchísimo el video. Sin más, vamos a comenzar. Brasil es uno de los países más extensos, no solo de Sudamérica, sino del mundo entero. Cuenta con un territorio en el que se combina todo tipo de vegetación: playas, selvas, montañas, con paisajes únicos por conocer y descubrir. Pero también hay muchas anécdotas y curiosidades por descubrir en Brasil, y eso es lo que veremos hoy. Todas esas anécdotas que nos sorprenderán, nos harán querer conocer este hermoso país. Y es que pocos saben que su nombre viene de un árbol de color rojizo, como las llamas de una hoguera, y que es considerado el árbol nacional. Los portugueses al llegar a este país lo llamaron Pau Brasil o Palo Brasil. Brasil también se conoce como el gigante de Sudamérica y es uno de los paraísos que esconde el continente. Ofrece a los turistas más de 1000 kilómetros de playa, comida deliciosa y grandes reservas naturales. Si estás planeando tu viaje, qué mejor descubrir los datos y curiosidades de Brasil que posiblemente no conocías. Número 1. Este gigante cuenta con más de 8,5 millones de kilómetros, lo que representa el 50% de la superficie de Sudamérica, de los cuales alrededor de 7.490 kilómetros son de costa hacia el Océano Atlántico y 3,6 millones de kilómetros representan la selva amazónica, gracias a lo que también se le dice que es uno de los países con mayor número de especies de flora y fauna del mundo. Número 2. Es tan amplio que comparte frontera con casi todos los países de América del Sur, a excepción de Chile y Ecuador. Además de que cuenta prácticamente con todas las zonas geográficas, a pesar de que la mayoría del territorio ofrecen un clima cálido y tropical. Brasilia es la capital federal del país. Número 3. Desde una vista aérea tiene forma de avión y tomó alrededor de 4 años en construirse. Curiosidad número 4. Brasil se encuentra en el 5º lugar entre los países más poblados del mundo y cuenta con más de 200 millones de habitantes. Número 5. La estatua del Cristo Redentor, ubicada en Río de Janeiro, increíblemente tiene un peso de más de 630 toneladas y mide 38 metros de altura. Además que en el año 2007 fue catalogada como una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Y bueno, siguiendo con las curiosidades de la estatua del Cristo Redentor, ¿sabías que fue alcanzada por un rayo en el 2014? Y producto de esto perdió la punta del dedo pulgar de la mano derecha. Número 5. En el año 2007 la típica samba pasó a ser reconocida como Patrimonio Cultural de Brasil. Número 6. Brasil es el segundo país del mundo después de Estados Unidos con más aeropuertos, ya que cuenta con más de 4.000. Brasil cuenta con una de las montañas más altas del mundo, que mide 2.994 metros sobre el nivel del mar, llamada el Pico da Neblina, la cual está ubicada en la frontera con Venezuela. Número 7. Es de los países del mundo que tienen más lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, ofreciendo 20, y el más importante es el Parque Nacional de Iguazú. Curiosidad número 8. ¿Y sabían ustedes que el nombre de la ciudad de Río de Janeiro se colocó por error? Miren esta qué curiosidad. ¿Saben por qué? Ya que se traduce del portugués, que es Río de Enero.
Y todo esto porque pensaban que la ciudad era la desembocadura de un río, y no lo es. Número 9. La cultura del deporte y el fútbol es muy importante en Brasil, que su selección es la única del mundo que ha asegurado su participación en todos los mundiales de este deporte. Brasil cuenta con las mayores reservas de agua dulce del mundo. Tiene un tercio de las selvas y tiene la mayor cantidad de especies de monos del planeta. Y miren esta curiosidad. Se dice que alrededor de 2 millones o más brasileños son de descendencia japonesa. Número 10. La nación cuenta con el mayor porcentaje de católicos del mundo, ya que alrededor del 60% de su población es de esta religión. Curiosidad número 11. Cualquier preso brasilero puede reducir su tiempo de prisión al leer un libro, pues si por cada libro que lean se le puede restar hasta 4 días de su condena. Por más de 150 años el país ha logrado idear la exportación de café, y con esta la del azúcar, la de la naranja, a nivel mundial. Su lema es orden e progreso, o sea, orden y progreso, el cual es parte de su bandera. Su selección de fútbol ha sido la única en asistir a todos los mundiales. Y no hay duda que a los brasileños les encanta el café. Ustedes saben algo, los cubanos también. Si no, busquen el típico café cubano. Una delicia, mi gente. Es el mayor productor de café del mundo. De esta forma, incluso países de otro lado del mundo, como Japón y Corea del Sur, conocen y aprecian su café. Y otra de las curiosidades es que es el país que más deforesta. Y otra de las cosas es que de las 30 ciudades más violentas del mundo, 12 se encuentran en Brasil. Además de las 12 ciudades que albergaron el Mundial del 2014. 7 de ellas estaban ahí. Durante el periodo colonial en Brasil, más precisamente en el año 1763, Río de Janeiro se convirtió en la capital de Portugal, convirtiéndose así en la primera y única capital europea, fuera del territorio europeo. Famosa en Brasil y también en el extranjero, la feijoada, que es considerada el plato nacional de Brasil, y al ser de origen negro, fue creada por esclavos durante el periodo colonial. Pero miren esto, ellos mezclaban la carne despreciada por las casas señoriales, como oreja y lengua de cerdo, junto con frijoles negros. Y miren, una de las curiosidades más interesantes de Brasil es que Brasil alberga la comunidad japonesa más grande, fuera de Japón. Solamente en Sao Paulo viven más de 600.000 japoneses. Uno de los únicos países del mundo que ofrece cirugía de cambio de sexo, de forma gratuita. Así está disponible a través del Sistema Único de Salud, SUS, de Brasil desde el 2008. Además, el 19,3% de todos los hombres en la ciudad de Río de Janeiro son homosexuales o bisexuales, según una encuesta de la USP de 2009. Brasil es el único país del mundo donde se ofrece etanol en todas las estaciones de servicio, del mismo modo que más del 90% de los coches nuevos lo utilizan como combustible. Ante el descubrimiento de Brasil, los idiomas que se hablaban eran alrededor de 1000. Sin embargo, hoy en día, a pesar de que el portugués es el idioma oficial, todavía sobreviven alrededor de 180. Sin embargo, solo 11 son hablados por poco más de 5.000 personas. Y miren esta curiosidad. En el 2008, un brasileño ató 1000 globos en una silla y voló en el aire. Y 2 semanas después, su cadáver fue encontrado en el mar. João Paulo fue un investigador brasileño que investigó los efectos de la velocidad y la aceleración en el cuerpo humano. Durante un experimento realizado en 1954, aceleró a 632 millas por hora antes de frenar completamente, 1,4 segundos durante este experimento. Estuvo sujeto a 46,2 veces la fuerza de la gravedad. Hasta la fecha está en la aceleración más alta que una persona haya resistido voluntariamente. La línea central del estadio de fútbol es Macapá, Brasil, la cual está exactamente en la línea ecuatorial, por lo que los equipos que compiten en un partido siempre están en diferentes hemisferios. Según el informe del 2007, hay al menos 70 tribus no contadas que viven aquí en Brasil. ¿Y ustedes sabían que los brasileños usaban hormigas como pinzas para las heridas? Pues sí, ellos dejaban que las hormigas mordieran y cerraran sus heridas con sus pinzas, para luego separarlas de sus cuerpos. Pues si las pinzas de las hormigas permanecían acuñadas en el cuerpo y de tal manera cerrando sus heridas. Brasil es el único país de América del Sur donde se habla portugués. ¿Y sabía usted que una picadura de araña errante brasileña puede causar una erección en los hombres que dura horas?
Y bueno, mi gente linda, bella y maravillosa, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden dejarme su like, compartirme muchísimo el video, que así es como más me ayudan, y suscribirse al canal. Sin más, les mando un beso grande, muchísimas bendiciones y hasta un próximo video. Chao.